Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 11 de enero del 2026. Hoy les tenemos noticias desde varios lugarcitos. Hoy tenemos noticias Colombia, Argentina, Bolivia, Cuba, Burkina Faso, Guatemala, Israel, Palestina, USA, Puerto Rico y Venezuela. Bienvenidos pues, estos son nuestros titulares. Ataque y movilizaciones por Venezuela, golpe de estado fallido en Burkina Faso, Petro en Plaza de Bolívar. Lastimosa madrugada del 3 de enero en Caracas, aumentan tensión en Groenlandia por intento invasor de USA. En venta de recursos naturales de Bolivia, Tribunal Argentino investiga expresidente Álvaro Uribe por varios delitos. Movilizaciones masivas a favor de soberanía colombiana, manifestantes contra acción de Trump. Petro se reunirá con Trump, diálogo tripartito por sociedad venezolana. Para la paz siempre hay que dialogar. Colombia presidirá Consejo de Seguridad de la ONU. Primer líder social asesinado en Colombia en el año 2026. Homenaje a los 32 combatientes cubanos caídos en Venezuela. Lucha incesante de los boricuas en Puerto Rico. Soberanía en Mesoamérica. Envío de petróleo a Cuba. Ningún agente externo gobierna Venezuela. Inexistente cartel de los soles. USA empuja al mundo hacia un orden salvaje y movilización en Medellín. Es pues, querida audiencia, los titulares que les tenemos para el día de hoy, 11 de enero del año 2026, donde estamos arrancando con nuevas herramientas, nuevos equipos, pero que aún no los tenemos todos. Estamos tratando de seguir mejorando. Querida audiencia, entramos con lo que fue una parte, inmediatamente que su noticiero Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia se informa este 3 de enero a la 1:30 de la mañana, 2:30 de Colombia, de que a la 1:10 o 20, algo así, en Caracas se estaba bombardeando el trompudo del imperialismo norteamericano para someter, para subyugar la voluntad de un pueblo. Inmediatamente nos pusimos en transmisión a recoger material, a contactarnos, y nos contactaban también los corresponsales nuestros de una parte y de otra, y por eso hicimos ese noticiero 2 de la mañana, 3 de enero. Sin embargo, para el día de hoy les tenemos alguna recopilación que espero miren y les parezca un poco lo que ha sido esta dramática situación. Mamá huevo, qué locura. Mocaí. Mira esa mierda, explotaron allá toda esa mierda porque no está explotando. Mira esa mierda, yo. Huevo. Es el material que nos... Dicen, acaban de bombardear en Catia la Mar. Parece que fuerzas nuestras enfrentaron el ataque. Dice ya Venezuela está enfrentando al imperialismo norteamericano. Señaló también la comunicadora Yeneisia Delgado, nuestra colega de Radio Clarín de Colombia allá en Caracas, cuya residencia está ubicada muy cerca de la sede de la Policía Naval de la entidad litoralense. Los estruendos, que también fueron sentidos en el estado Miranda, se presentaban de forma paralela a vuelos aeronaves. En grupo de WhatsApp señalaban que se trataba de drones. Oiga el despiste, dice nuestra compañera corresponsal de Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia en Caracas. También dice que la situación obliga a recordar que la República Bolivariana de Venezuela vive de... norteamericanos que están tratando ya de invadir a Caracas, Venezuela, y que están impactando en diferentes sectores de la hermana República de Venezuela. Sí, ahí tenemos algunas imágenes precisamente que desde Caracas nos están haciendo llegar nuestros abonados, tanto de Radio Clarín de Colombia y RCH Radio. Un ataque que comenzó a la 1:20 de la mañana, hora local allá en Venezuela, 2:20 de Colombia, y en este momento 2:23 de la mañana. Nos envían de una vez desde Caracas a la redacción del noticiero Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia este 3 de enero del 2026, tipo
2:20 de la madrugada. Vamos a darle lectura al comunicado oficial de la Presidencia de la República de Venezuela. En una primicia que llega acá a los estudios de Clarín de Colombia y Radio Clarín de Colombia. La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de Norteamérica contra el territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los estados y la prohibición al uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz, estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas. El objeto de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrantar por la fuerza independencia política de la nación. No lo lograrán. Tras más de 200 años de independencia, el pueblo y su gobierno legítimo se mantienen firmes. Bien temprano porque yo me levanté muy temprano y entonces acá la gente, como el tema de la fiesta y todo, todavía estaban durmiendo. Estuve llamando a todos los venezolanos, están todos asustadas las personas venezolanas por el hecho de que se despiertan apenas con esta noticia y despreocupados por los familiares, por las familias allá, ¿no? Yo estoy en contacto con las redes, con redes de Venezuela, con CONAICOP, en este momento, y estamos pidiendo que nos manden información, audios para ver si traducimos al alemán, ¿no? Y al inglés para pasar aquí. Si alguno puede mandar en inglés estaría buenísimo. Para seguir ilustrando a nuestra querida audiencia, el primer informe por lo cual nos enteramos de inmediato fue el informe que nuestro aliado Diario Vea, allá en Caracas, Venezuela, nos hizo llegar a los estudios de Clarín de Colombia, Radio Clarín de Colombia y RCH Radio. Los estruendos que también fueron sentidos en el estado de Miranda se presentaban de forma paralela a vuelos de aeronaves. Una serie de explosiones sacudieron a Venezuela desde pocos minutos antes de las 2 de la madrugada. ¡Ey! 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 Ven aquí. Le vas a jugar a little money there. Only pescar. Drone. Only drone. Hasta ahora información confirmada. Oído a la caja, querida audiencia de Clarín de Colombia, Radio Clarín de Colombia, RCH Radio, y los colegas desde Caracas, Alexander Rodríguez, y desde la República Dominicana, Edgar Núñez. Oiga, pues, La Carlota, inhabilitado y bombardeado. Cuartel de la Montaña en Catía, La Mar, inhabilitado y bombardeado. Palacio Federal Legislativo en Caracas, bombardeado. Fuerte Tuna, bombardeado. Aeropuerto en El Hatillo, atacado. Base N3 de F-16 en Barquisimeto, bombardeada. Aeropuerto privado Caracas en Charallave, bombardeado e inhabilitado. Ojo pelado, oído a la caja. Activado el plan de defensa en Miraflores, zonas de Caracas, Santa Mónica, Fuerte Tiuna, Los Teques, 23 de enero, todo el sur de Caracas sin suministro eléctrico, ataques en el casco central de Caracas, base militar de helicópteros de Higuerote, inhabilitado y bombardeado. Es el pueblo que se moviliza en favor de la defensa de su revolución bolivariana, distinto a lo que los grandes medios de la desinformación en el mundo decían, que dicen que hay que ser la mentira.
Y mientras esto está ocurriendo allá en la hermana República de Venezuela, también como cosa rara o casualidad de la vida, en Burkina Faso, sí, allá supuestamente los militares y una parte de la sociedad civil intentan un golpe de Estado contra su presidente, sí, golpe de Estado fallido además en Burkina Faso contra Ibrahim Traoré por sectores militares y políticos con el apoyo externo. Pues esto vale, sobra calcular que es el mismo imperialismo norteamericano este mismo día 3 de enero, cuando coincidencialmente se está realizando la intromisión, la violación de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela. Entonces, allí también intentan un golpe de Estado que les falló. Esto no es casualidades, esto está muy cronometrado por el imperialismo norteamericano, así como sueña también con apoderarse con la isla Groenlandia, con Cuba, con México, con Colombia y con otras. Allá también producto de la traición, unos militares traidores. No pudo la intromisión ni la deslealtad de unos militares allá, precisamente en Burkina Faso, contra Ibrahim Traoré, quien muy hábil su inteligencia, y él mismo logró frustrar este golpe de Estado contra él. Y él afortunadamente permanece allí, porque en África el pueblo tiende a emanciparse cada día más. Simultáneamente las marchas siguen en Colombia, siguen por Latinoamérica, siguen inclusive en el Reino Unido y por otras partes manifestando su rechazo a la intromisión del gobierno norteamericano, porque no es todos los gringos, no, es el trompudo, el mandíbula larga, el que está haciendo eso. Por eso el día 7 de este mismo mes, en rechazo a esta intromisión del imperialismo norteamericano, Gustavo Francisco Petro Rego, presidente de la República de Colombia, convocó una gran movilización en las principales ciudades del país, y es lo que se da para que él a las 5 o 6 de la tarde esté reuniéndose con su pueblo en la Plaza de Bolívar, ahí al pie del Capitolio Nacional, al pie del Palacio de Nariño. Cita que se ve traumatizada un poco, porque no faltó la llamada del Donald Trump, coincidencialmente, a Francisco Petro Rego, presidente de los colombianos, a la misma hora que esta iba a comenzar. Conversación que duró hora y 40 minutos, según nuestro presidente Gustavo Francisco Petro Rego, pero que, como lo dice el presidente, desmovilizó o le bajó un poco a los nervios o al temple del discurso que tenía preparado. Estos son truquiños del imperialismo norteamericano.
Claro, porque era que allí se encendía ya el florero de Llorente, porque mientras algunos siguen tirando línea allá en la ciudad, cagados de los nervios, bajo las camas, pero sin salir a ponerle el pecho a los cañones, a los roquetazos, a los misiles, Petro pues también le tocó defenderse allí y llegar a unos compromisos. Por lo menos los compromisos no fueron tanto compromisos como lo vamos a escuchar. Ahora escuchémosle de una vez lo que nos dice el presidente Gustavo Francisco Petro Rego este mismo 7 de enero. Y después de lo sucedido en Venezuela, que es ilegal en mi opinión, en las normas de las Naciones Unidas se prohíbe amenazar en la relación entre gobiernos. Segundo punto del Estatuto de Naciones Unidas, hecho entre otras con protagonismo estadounidense. Dos cosas, Venezuela y el tema del narcotráfico. Y después le hablé de Venezuela. ¿Cuál fue la respuesta de Trump? Pásamelo porque ya él acaba de escribirla. Y entonces he ahí el objetivo de estas manifestaciones porque se las quiero comentar. Dice Trump, ¿dónde? Dice Trump, ojo, claro, palabras tienen que ser seguidas de acciones. Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Quién me llamó? Bueno, yo fui invitado a hablar con él. Y no dije que no. Casi no llego en punto porque veníamos de afuera. Quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono. Y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, están realizando los arreglos necesarios. Canciller, le toca ir a Estados Unidos. Se lleva un buen traductor. Sí. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D.C. Yo no me hago ilusiones de esa cita. Es más, entre los asesores debían de prevenirle al presidente Gustavo Francisco Petro Rego que no vaya a esa tal reunión, que no vaya a esa cita allá en Estados Unidos. No, mi abuelita decía, el que quiere besar, busca la jeta, decía así, en castellano. Que el trompudo se acerque, no es que tiene esas naves y toda esa vaina en el Caribe y todas las cuestiones, que llegue pero tampoco que entre ni a Bogotá, sino por allá en una parte afuerita de Cartagena, de India, hasta por allá, que llegue hasta por ahí, para que no nos contagie, no nos contamine a todos, porque ese faltón del trompudo lo que espera es o apresarlo o un accidente. Cayó un trueno y se nos llevó al presidente Petro, un trueno cayó por ahí, no, pues que el avión falló y se accidentó, que el carro en que iba, la limusina, todo eso se accidentó, falló, ojo pelado. Yo no me hago ilusiones, como veo a la señora canciller toda feliz cuando el presidente Petro informa de que el trompudo ha dicho de que entonces nos reuniremos allá en Estados Unidos.
No veo qué celebra la canciller. No, y es que el presidente Petro no debe ir a Estados Unidos, no tiene por qué ir allá. Tenemos muchos mercados y tenemos muchos aliados. Claro que sí, aquí es el momento para decir a dónde están los grandes aliados, a dónde está Moscú, a dónde está Corea del Norte, dónde está China. Hacen la revolución por las redes sociales. Bueno, ellos ya no la revolución, la posesión de más poderío en el mundo, pero lo hacen a través de las redes sociales, donde acudieron a favorecer, ayudar al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Para nada. ¿Ustedes creen que así van a llegar a Colombia, que a Colombia sí van a llegar corrienditis? Olvidémonos. ¿Dónde corrieron o corren para defender a Palestina? Para nada. Esto aquí es sálvese quien pueda. Por eso idolatrías para nada. Llámese Rusia, Corea del Norte, China, olvídense, aquí no hay idolatría a nadie, aquí es cada uno nos la estamos jugando, aquí cada uno le estamos poniendo el pecho a la brisa, y a cada uno, un ejemplo de ello es los cubanos, fieles, los de la revolución socialista. Los cubanos fueron los únicos que en defensa de su pueblo, de la patria grande que es América, ofrendaron sus vidas defendiendo al presidente Nicolás Maduro, defendiendo la soberanía nacional, porque ni siquiera fueron los grandes de la misma Guardia Venezolana los que defendieron allí, aunque se dice que murieron más de 100, pero no es de los altos rangos, pero los hermanos revolucionarios de Cuba, todos ofrendaron su vida defendiendo la revolución bolivariana de Venezuela. ¿Dónde está Corea del Norte, China, entre otros? Putin, ¿dónde está? Olvídense. Bueno, mientras eso se seguía dando, entonces también se pasa que otra vez en Colombia, esa madrugada del día 3 de enero, no es solamente que murieron los 32 cubanos, que murieron un resto de militares y sobre todo una cantidad de civiles en contorno allí, de donde atacaba indiscriminada el imperialismo norteamericano un pueblo indefenso, sí, indefenso porque los que quedan al lado del Helicoide, los que quedan al lado de Palacio, Miraflores, ellos son población civil como en Bogotá, los que viven en la periferia ahí en contorno a Palacio Nariño. ¿Ellos qué? Estrato de nivel socioeconómico 1 o 2, ellos que tienen la culpa, pero los mató el trompudo del imperialismo norteamericano, sí, ese que muchos le lamen las pelotas, sí. Ese mismo día también allá murieron un resto de colombianos, nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Adelante, Saúl. Amable audiencia, una lamentable madrugada de este 3 de enero nos dejó atónitos a todos. Casi no se pudo dormir esa madrugada de dicho sábado al empezar a escuchar los sucesos que venían desde Caracas, Venezuela, con los estruendos misilísticos de los Estados Unidos para secuestrar y extraer al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. En ese orden de ideas, lo que hay que constatar aquí es que el saldo de esa incursión armada, de esa agresión, ha dejado hasta ahora más de 100 muertos. 32 de esos muertos corresponden al anillo de seguridad del presidente Maduro Moros. Varios venezolanos que tuvieron que sortear la situación a falta de refuerzos en ese momento, porque la defensa antiaérea venezolana estaba completamente apagada. Y aparte de eso, hay una ciudadana colombiana asesinada por esos misiles norteamericanos en pleno balcón de su propia casa junto a su hija. La ciudadana colombiana se llama Joana Rodríguez Sierra, de 45 años de edad, oriunda de la ciudad de Cartagena, y falleció en el acto. Su hija, herida de consideración y atendida en un sanatorio allá en la ciudad de Caracas. Colombia también está de luto por ese trágico 3 de enero. Y lo dejamos aquí en constancia. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango.
Gracias, Saúl. Así es que se dieron muchas cosas este 3 de enero y no contento con esto, el imperialismo norteamericano pretende meterse también a invadir la isla de Groenlandia, y así nos lo hace saber desde Suecia nuestro corresponsal José Cheo Sánchez. Adelante, José Cheo. Salud, audiencia. Aumenta la tensión por Groenlandia. Estados Unidos ha reiterado que mantiene todas las opciones abiertas, incluida la militar, sobre este territorio autónomo de Dinamarca, estratégico en el Ártico. La Unión Europea respondió de inmediato afirmando que Groenlandia pertenece a su pueblo y que ninguna decisión puede tomarse sin el consentimiento de Groenlandia y Dinamarca. Desde Copenhague se advirtió que una acción militar supondría una grave crisis dentro de la OTAN. El tema será abordado en las próximas reuniones diplomáticas, mientras la comunidad internacional sigue de cerca este nuevo foco de tensión global. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia José Cheo Sánchez. Y no contento con esto, el imperialismo norteamericano en su intromisión, en su nariz empolvada, como decía Jaime Garzón, sí, porque muy empolvada el imperialismo norteamericano, entonces también incide en Bolivia y tiene allí vendiendo todos los recursos naturales. Oiga, pero es que esto no se entiende al fin, esto no se entiende para dónde es que vaya, así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Bolivia, Edgar Freddy Vázquez. Adelante, Edgar. Buen día, estimada audiencia. El gobierno de Rodrigo Paz puso en venta todos los recursos naturales de Bolivia con el decreto 5503, completamente anticonstitucional. La población mayoritaria manifiesta que Bolivia no se vende y demanda la abrogación del decreto. Marchas y bloqueo de caminos continuos de mineros, campesinos, fabriles, comerciantes, maestros y otros sectores populares buscan frenar las acciones del gobierno. Entrega inmediata de recursos por 15 años a empresas transnacionales. Litio, tierras raras, oro, gas, petróleo, tierras para agronegocio exportador. Amnistía de capitales que permite el ingreso de capitales de dudosa procedencia y con 0% de impuestos, estableciendo una lavandería legal de dineros. Libertad total de exportación de todo tipo de productos sin restricciones y sin la certificación de abastecimiento interno. Subida de precios de combustibles que incrementa los precios del mercado. Austeridad con despido de trabajadores, congelamiento de salario y libre contratación, mientras se perdona 15 años de impuestos a las grandes empresas. Deja sin efecto las funciones de la Asamblea de Senadores y Diputados y con el decreto 5515 invalida las funciones del vicepresidente, pretendiendo gobernar a control remoto estando el presidente fuera del país. Este gobierno empresarial procura hacer lo que quiere del modo más fácil, pero la oposición a sus acciones es mayoritaria. Con gobiernos depredadores y entreguistas como este, se constituye el patio trasero de Estados Unidos Occidental, sin vergüenza alguna, con tal de obtener su ambiciado soborno. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Gracias, Freddy. Afortunadamente no todo es así ganándole al imperialismo. Y como en Colombia los oficiales, aquellos que dice odiar tanto el actor de los 6.402, sí, ya usted sabe a quién me refiero, a don Álvaro Uribe Vélez, al que él dice odiar, pero que es el que lo encubre en todo. Resulta que en Argentina le abrieron una buena investigación. Óiganle pues, y no lo dice Clarín de Colombia y Radio Clarín de Colombia, pónganle cuidado pues, oído a la caja.
Porque en la Argentina están impulsando una investigación contra un expresidente de Colombia por crímenes de lesa humanidad. Néstor, contanos. Lo hizo el fiscal Carlos Stornelli mediante este documento que vas a ver ahora en pantalla. El expresidente de Colombia investigado es Álvaro Uribe Vélez. Hay una denuncia de familiares de víctimas de la represión en Colombia en el contexto del combate contra la guerrilla, que denuncian crímenes de lesa humanidad cometidos entre 2002 y 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe. Son 6.211 casos de desaparición forzada de personas, asesinatos extrajudiciales, ejecuciones y lo que llaman los casos de falsos positivos, es decir, personas muertas en enfrentamientos fraguados como ocurría en la Argentina durante la democracia. Stornelli aplicó el principio de la justicia universal, ese que establece que si los crímenes no pueden ser juzgados en el lugar en el que fueron cometidos, cualquier tribunal de los que haya suscrito tratados internacionales en materia de derechos humanos está habilitado para llevar adelante una investigación que en este caso la impulsa el fiscal Stornelli y tramita ante el juez federal Sebastián Ramos. Bueno, ahí teníamos lo que nos dice la colega aliada en Argentina, aunque ahí dice que le investigan nada más por 6.211 casos. Bueno, por lo menos le investigan por 6.211 casos, aunque son 6.402. Óigalo pues, son 6.402, pero bueno, en Argentina le están investigando 6.211 casos. Delitos de lesa humanidad. De Argentina nos vamos para Guatemala. USA pretende seguir siendo la gran potencia mundial. Pretende, y lógico que al paso que vamos hasta lo puede conseguir, porque con unos guardias y todo, y unos colegas y unos camaradas y unos compañeros traidores y otros haciendo la revolución bajo la cama, oiga, pues es que no le cuesta absolutamente nada al imperialismo hacerlo. No, de verdad esto no, de verdad no. Desleales, unos revolucionarios laics, que dicen que no son de izquierda, no son de derecha, que son de progresista, que son de centro, que lo único que son es que están en el hilo más delgado para estar a los mejores intereses del mejor postor, venderse, sí, venderse, hay que decirlo así sin miedo, porque el que no se atreve, esto es como alguien dijera, ni chicha ni limonada, olvídese, ni tibio, ni caliente ni frío, esas tibiezas matan, son peligrosas, no solamente para el tibio, sino para todo su entorno. Entonces, nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Guatemala, Marcelo Culucci. Adelante, Marcelo. Buenos días, audiencia. Estados Unidos es, sin duda, una gran potencia. Lo ha sido durante todo el siglo XX y pretende seguir siéndolo en el XXI. Pero suceden cosas. Estados Unidos ha gastado de una manera fenomenal, un derroche espectacular, ha dilapidado y sigue dilapidando recursos, por lo que su economía ya no está tan próspera como en otro tiempo. Todo ese consumo infernal, ese hiperconsumismo tan típico de la sociedad estadounidense, pasa factura. Estados Unidos está endeudado, muy endeudado. El Estado tiene una deuda equivalente al 125% de su Producto Bruto Interno. Y cada familia estadounidense tiene un promedio de deuda de por lo menos $100.000. Deuda hipotecaria, tarjeta de crédito, etc. Es un país que vive del crédito de otros. ¿Y quiénes pagamos ese fenomenal consumo? Nosotros. ¿Cómo lo pagamos? A través del petrodólar. O sea, Estados Unidos impone, y ahí están 800 bases militares regadas a través de toda la superficie del planeta, custodiando el dólar para que todas las transacciones petroleras se hagan en dólar. Entonces, tiene una moneda cautiva y nos tiene cautivos a nosotros, con lo que asegura su prosperidad, una prosperidad engañosa, a costa nuestra, a costa de todo el mundo. Bueno, eso está cayendo, por eso dan este manotazo en Venezuela, para seguir teniendo reservas petroleras con las que seguir fijando ellos el precio del dólar y seguir teniendo sometido a buena parte de la humanidad. Lo que han hecho en Venezuela es impresentable, es un golpe de Estado directamente, disfrazado de una búsqueda de un narcoterrorista, etcétera, pura fantasía. No a ese golpe de Estado, no a los gringos invadiendo lo que ellos siguen considerando su patio trasero. Venezuela saldrá adelante. Para Radio Clarín de Colombia habló Marcelo Culucci.
Así es, Marcelo. Gracias, Marcelo. Regresamos a Colombia, donde el mismo día 7, mientras el presidente Gustavo Francisco Petro Rego se reunía en la Plaza de Bolívar, abarrotada y sus calles alrededor y todo, también en Medellín, donde dicen que no quieren el pacto histórico, donde dicen que manda el que investigan allá en Argentina, también se hacían grandes movilizaciones en defensa de la soberanía nacional, la soberanía latinoamericana y sobre todo rechazando la intromisión del trompudo en Venezuela bolivariana. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Amable audiencia, acto seguido a la lamentable madrugada del 3 de enero con los sucesos que ocurrieron en la ciudad de Caracas y en otros lugares de Venezuela como el estado Miranda, Aragua y La Guaira. Acto seguido el popularmente conocido como el Trompiras, hoy presidente de los Estados Unidos, puso en la mira a nuestro presidente de la República, Gustavo Petro, y a causa de esa puesta en la mira, al mismo estilo de Nicolás Maduro Moros, se convocó de urgencia el pasado lunes a la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales para organizar todo lo concerniente a la convocatoria previa de nuestro presidente de la República para realizar las movilizaciones que se efectuaron el pasado 7 de enero a las 4 de la tarde en todas las plazas públicas del país y otras actividades posteriores. Esta convocatoria, que fue de hecho masiva en todas las plazas públicas del país, empezando por la Plaza de Bolívar de Bogotá, que fue multitudinaria, masiva, una participación extraordinaria. Ni que hablar de acá de la movilización que salió del Parque Bicentenario cerca al Museo Casa de la Memoria y con llegada al Parque de las Luces en Medellín, acompañado también de la alocución del presidente de la República en tarima, que se vio también en el resto de las ciudades del país como Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, Manizales, San Juan de Pasto, Buenaventura, entre otros. Esto significa que el pueblo colombiano le interesó el tema de la soberanía nacional como un bien de la nación y dando poca credibilidad a los senadores de la República María Fernanda Cabal, José Pulido Hernández y Lina Garrido, representante a la Cámara por el Cauca, que pidieron a gritos intervención militar aquí en Colombia. Que eso no se hace porque eso es también traición a la patria, de acuerdo a nuestra enmienda constitucional de 1991. Toda esta participación del pueblo colombiano el pasado miércoles 7 de agosto nos deja como enseñanza que tenemos que cuidar nuestro país y que este país es libre y soberano. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Brasil 247. Vamos rápidamente a un resumen por Colombia. Manifestantes toman calles en contra de acción de Trump. Petro se reunirá con Trump. Diálogo tripartito por sociedad venezolana. Para la paz siempre hay que dialogar. Colombia presidirá Consejo de Seguridad de la ONU. Primer líder social asesinado en Colombia año 2026. Ahí al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Manifestantes toman las calles de Colombia y rechazan agresiones lanzadas por Donald Trump. Manifestantes tomaron las calles de Colombia tras una movilización convocada por el presidente Gustavo Petro, quien ha denunciado públicamente los intentos de interferencia de Estados Unidos en la soberanía de los países latinoamericanos. El acto fue convocado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara la hipótesis de una intervención militar en Colombia. Según el jefe de la Casa Blanca, una interferencia en el territorio colombiano suena bien. Presidencia Colombia. Presidente Petro se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca. El primer diálogo que sostienen desde que asumieron sus respectivos mandatos, que duró más de una hora, y se realizó este miércoles vía telefónica, el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro,
le explicó a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, los resultados de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico y su posición frente a la situación en Venezuela. Presidente Gustavo Petro, histórico, para la paz siempre hay que dialogar. Hablaremos con el presidente Trump de paz y democracia global, la paz de América Latina y su soberanía y la paz de Colombia y la estrategia antinarcos. Telesur. Colombia presidirá en junio el Consejo de Seguridad de la ONU. Colombia asumirá la defensa de la soberanía de los estados, el principio de no intervención y el compromiso con la resolución pacífica de controversias, dijo la Cancillería. El Partido Comunista Colombiano. Unidad en defensa de la soberanía de América Latina y el Caribe. El Partido Comunista Colombiano rinde un homenaje de reconocimiento a las y los mártires y patriotas, entre ellos los 32 internacionalistas cubanos que ofrendaron su vida en la resistencia al ataque feroz del déspota Donald Trump contra la República Bolivariana de Venezuela, que dejó como resultado el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa y lideresa política Cilia Flores, con la pretensión de imponer un mando sobre Venezuela. América Latina y el Caribe se declaran en rebeldía popular frente a la agresión imperialista, el desconocimiento del derecho internacional, el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz. Telesur. Confirman en Colombia el primer asesinato de un líder social en el 2026, de acuerdo con el Instituto de Estudios para la Paz y el Desarrollo. Indepaz, el profe apodo de Jorge Luis Burgos, fue ultimado en las últimas horas en su casa que se encuentra en el corregimiento de Tres Palmas. Telesur. La ONU destaca la soberanía permanente de Venezuela sobre su petróleo y recursos naturales. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, destacó la soberanía permanente de Venezuela sobre sus recursos naturales y que el petróleo del país sudamericano pertenece al pueblo venezolano. La declaración de Guterres se produjo durante una reunión con el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, quien aprovechó el encuentro para denunciar la agresión armada unilateral e injustificada de Estados Unidos contra su país, perpetrada en la madrugada del pasado sábado. Fin de las noticias. Gracias. Y mientras tanto nos vamos... Entonces, el gobierno de Cuba declaró 2 días de duelo a los 32 mártires fallecidos allí que perdieron la vida este 3 de enero en Caracas, Venezuela. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Alberto Mar. Nacional en toda la nación, en homenaje a los 32 combatientes cubanos pertenecientes a las fuerzas revolucionarias y al Ministerio del Interior, que conformaban el cuerpo de combate de élite conocido como los Avispas Negras y que murieron mientras combatían durante el ataque de Estados Unidos a Venezuela, cumpliendo funciones de seguridad del presidente venezolano Nicolás Maduro. Estos militares cubanos estaban en Venezuela ante un pedido expreso realizado oportunamente por el gobierno venezolano y fueron víctimas de este acto criminal de prepotencia imperial y terrorismo de Estado ejecutado por Estados Unidos contra Venezuela. Un único objetivo, declarado impúdicamente por Donald Trump en conferencia de prensa: apoderarse, apropiarse de las reservas petroleras de Venezuela. Para ello, ejecutó este criminal ataque para secuestrar al presidente constitucional y democráticamente elegido en Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa. La brutalidad de la ilegal incursión se percibe, incluso para los que se dicen distraídos, como nuestros medios de comunicación hegemónicos, y algunos que se dicen progresistas, como C5N, que la Guardia de Seguridad de Maduro, los 32 militares cubanos, no sobrevivió ninguno. No quedó ninguno herido. Nadie ha podido relatar lo ocurrido durante esas 2 horas 28 minutos que duró el ataque con la resistencia de la fuerza cubana, que llegó hasta derribar un helicóptero. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué pasó? ¿Los norteamericanos ejecutaron a los sobrevivientes y heridos? Apenas conocidos los hechos, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declaró que fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones. Agregó en el comunicado:
que los combatientes supieron poner en alto con su actuación heroica el sentir solidario de millones de compatriotas. Cuba vivió 2 días de duelo nacional. Cada uno defendió con su vida la vida del presidente Maduro. Honor y gloria es el lema que acompañó el duelo nacional decretado por el gobierno cubano en honor a los fallecidos, que finalizó este martes. La isla atraviesa días de luto y dolor que han causado una real conmoción nacional. Los homenajes se desarrollaron y se desarrollan en los barrios, los lugares de trabajo y de estudio, organizados en forma espontánea por los propios vecinos, trabajadores y estudiantes, además de los actos oficiales. El pueblo cubano llora por sus 32 hijos caídos en Venezuela. Desde Argentina reportó Alberto Más para Radio Clarín de Colombia. Gracias, Alberto. De Argentina nos vamos para Puerto Rico. Las luchas de los boricuas continúan. Buenos días, audiencia. Este nuevo año promete ser uno de lucha incesante en esta colonia. Más que nunca, debemos afinar nuestras estrategias para que la independencia deje de ser un sueño, una aspiración y la convirtamos en el eje central de todas nuestras batallas, desde la lucha ambiental hasta el rechazo a las privatizaciones y a la militarización. Sobre todo contra la militarización, porque desde el pasado mes de agosto el ejército yanqui ha ido reorganizando, actualizando y expandiendo sus antiguas bases para ponerlas al servicio de nuevas aventuras militares desde nuestro patio. Incluso ha alquilado aeropuertos civiles como en Aguadilla, al noroeste, y partes del aeropuerto civil de Mercedita en la ciudad de Ponce, al sur de la isla. El ejército además restringe el espacio aéreo a su conveniencia, dejando a centenares de viajeros esperando en aeropuertos. El 3 de enero, mientras nuestro pueblo se divertía en las festividades navideñas, el terrorismo estadounidense utilizaba nuestro suelo y nuestras aguas como plataforma para invadir a nuestra hermana Venezuela y secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Bombardearon instalaciones militares y civiles, matando a venezolanos y venezolanas y a 32 héroes cubanos que defendían al presidente. No contentos con este crimen, el imperio gringo amenaza a todos los países del Caribe que representan una amenaza a sus intereses capitalistas, a Cuba, a Colombia, incluso a México, y nos utiliza como pieza clave de sus incursiones militares. Hace pocos días el ejército gringo anunció que todo el territorio de nuestro archipiélago será escenario de sus prácticas y presencia militar. Estas maniobras, denominadas Semanas del Ejército en el Caribe, utilizará sitios públicos desde calles y avenidas hasta plazas públicas y desde luego sus bases. El teniente coronel Heath Dickinson, quien es el director de operaciones del Comando de la Reserva del Ejército de Puerto Rico y el Caribe, dijo a los noticieros que miles de soldados estarán involucrados en este ejercicio. Y citándolo, añadió, el público va a ver que vamos a tener muchos camiones militares y nuestra maquinaria por la isla y vamos a estar por las carreteras. Cierro la cita. Tanto Kilómetro Cero como la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, organizaciones que defienden los derechos del pueblo, han manifestado su oposición. Dice ACLU que no existe razón alguna que justifique la presencia militar en espacios civiles, desde las vías principales hasta las plazas y cualquier otro espacio público. Las organizaciones de base han convocado una manifestación masiva frente a la base gringa Muñiz para el próximo 17 de enero. Mientras tanto, cada una ha publicado declaraciones en apoyo a Venezuela bolivariana, repudiando el crimen de la administración Trump. Desde Puerto Rico para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Yuberchechi. Gracias, Berta. Ahora nos vamos un resumen mucho más amplio en lo internacional, porque en esta cita tenemos que informar, precisamente tenemos que la ONU denuncia a Israel por tráfico de armas, defensa de soberanía de nuestra América, envío de petróleo a Cuba, ningún agente externo gobierna Venezuela, la inexistencia del cartel de los soles mete en lío a ciertos aliados, USA empuja al mundo hacia un orden salvaje. Así se lo hacemos saber muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia.
La ONU denuncia a Israel por practicar apartheid en Cisjordania. La ONU denunció la discriminación racial sufrida por los palestinos en Cisjordania ocupada, que recuerda a una forma de apartheid que ya hemos visto antes. Hay un sofocamiento sistemático de los derechos de los palestinos en Cisjordania. Cuba debate un llamado urgente en defensa de la paz y la soberanía de nuestra América. Invitamos a todas las personas en los Estados Unidos y en el mundo, conscientes de la humanidad que nos une y del valor de la paz, a sumarse a este llamado. Defender a Venezuela hoy es defender la soberanía de todos los pueblos y el derecho a un futuro sin guerras en nuestra América. Telesur, Sheinbaum. Envío de petróleo a Cuba es parte de contratos históricos. Sheinbaum mencionó que incluso durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se condonó una deuda que Cuba mantenía con México, lo que demuestra que la cooperación energética entre ambos países tiene antecedentes de larga data. Cuba debate. Delcy Rodríguez. Ningún agente externo gobierna a Venezuela. Durante su alocución, la presidenta encargada afirmó que el gobierno bolivariano dirige plenamente el país. Ningún agente externo gobierna a Venezuela, afirmó, resaltando que es la nación, su gobierno constitucional y el poder popular quienes conducen el destino de la nación. Resumen latinoamericano. Venezuela, fuerza del pueblo comunero se hace sentir en la capital venezolana. Desde todas las regiones del país exigen la libertad de Nicolás Maduro y Cilia Flores en una masiva demostración de fuerza popular. Miles de hombres y mujeres pertenecientes a las más de 5.000 comunas del país se concentraron este miércoles en la avenida Sucre y el Parque Alí. Sputnik. La inexistencia del cartel de los soles pone en problemas a los aliados sudamericanos de Estados Unidos. El desmontaje de la hipótesis del cartel de los soles deja mal parados a los gobiernos sudamericanos que lo habían declarado como organización terrorista solo por solicitud de Washington. Bermelo. Brasil y el Banco de los BRICS lanzan el SUS en la era de los hospitales inteligentes. El gobierno federal firmó este miércoles 7 el contrato de préstamo por $320 millones con el nuevo Banco de Desarrollo, el Banco de los BRICS, para la implementación del primer hospital inteligente de Brasil. Global Times, China. La salida de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales es una medida utilitarista que debilita la cooperación multilateral y empuja al mundo hacia un orden salvaje. Gracias. Y nos regresamos de nuevo para Colombia. Pero por qué, nena, pero por qué. ¡Que lo quemen! 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 Colonia norteamericana y sí queremos y juntos lucharemos por una Colombia libre y soberana. Unas palabras también antes de rechazar y quemar a Esconorio, al imperialismo yanqui. En este acto simbólico queremos dar unas palabras, por lo tanto solicitamos un poco de atención. Un momento. ¿Listo? Bueno, compañeros y compañeras, antes de dar nuestras palabras que tenemos preparadas desde el movimiento estudiantes al servicio del pueblo, queremos hacer un aviso y es que consideramos que este acto de hoy no debe quedar solo en la movilización. Por lo tanto, estamos invitando a poder participar. Bueno, querida audiencia, así hemos llegado al final de esta emisión. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.
Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.